¿Qué lleva a una persona común a cometer actos monstruosos? La pregunta, que ha atormentado a la humanidad desde el principio de los tiempos, encontró una respuesta brutal en el corazón de Guanajuato en la década de 1950. Era una sociedad que respiraba fe, puritanismo y una aparente calma, pero bajo la superficie, la podredumbre era un secreto a voces. El silencio del pueblito de San Francisco del Rincón se rompió no con un grito, sino con el sonido seco y continuo de una pala hincándose en la tierra. Lo que se buscaba era a una sola mujer, que había desaparecido. Lo que se encontró fue una pesadilla, la punta de un zapato de mujer que conducía a una fosa común. Ese hallazgo no era solo el final de una búsqueda, sino el comienzo de una investigación que expondría el lado más horrendo del mal. La promesa de una vida mejor para mujeres pobres y vulnerables se había convertido en un cementerio improvisado, un crimen que conmocionaría a todo México y al mundo, desafiando la lógica, la fe y la propia naturaleza humana. ¿Y si los monstruos no vivieran en las leyendas, sino en la casa de al lado? En el rancho El Ángel, propiedad de las hermanas Delfina y María de Jesús González, la leyenda se hizo realidad. La pesquisa, que había arrancado con un solo cuerpo, pronto se extendió a decenas de tumbas clandestinas, esparcidas por toda la propiedad. El olor a muerte, que antes era solo una sospecha, se convirtió en una certeza nauseabunda. Los cuerpos, todos de mujeres jóvenes, eran testigos mudos de una crueldad metódica, fría y calculada. Las hermanas, las Poquianchis, un par de beatas que se presentaban como caritativas y devotas, habían transformado su rancho en un matadero. ¿Cómo dos mujeres lograron operar un negocio de muerte a la vista de todos? ¿Cómo la comunidad, cegada por la devoción y la hipocresía, ignoró los gritos y las desapariciones por tanto tiempo? El miedo se instaló, la desconfianza creció. El aire, que antes era festivo, cargado de música, de mariachi y risas, ahora se sentía pesado por la sospecha y la incertidumbre, como si cada sombra escondiera una nueva víctima. ¡Qué poca madre! ¿Qué se esconde detrás de la máscara de la santidad? Esa es la pregunta que resonó por todo el país cuando la verdad sobre las Poquianchis salió a flote. Las hermanas González, con sus vestidos impecables y sus rosarios en la mano, eran la imagen de la devoción religiosa. Sin embargo, detrás de las paredes del rancho operaban un burdel clandestino, atrayendo a mujeres de escasos recursos con falsas promesas de empleo. Con cada nuevo cuerpo encontrado, la fachada de bondad se desmoronaba, revelando un abismo de crueldad y locura. La sociedad mexicana, tan orgullosa de sus valores y tradiciones, se vio confrontada con su propia complicidad, el resultado de una moral selectiva que ignoraba la pobreza y la vulnerabilidad. La masacre, metódica y cruel, no era un accidente, sino la cúspide de una maldad que se alimentaba de la desesperación ajena. El rancho El Ángel dejó de ser un lugar de promesas y se convirtió en el símbolo de una pesadilla, un recordatorio de que los monstruos no viven solo en las leyendas, sino que pueden estar más cerca de lo que uno se imagina. No manches. El sonido del tren partiendo de la estación de Guanajuato parecía un lamento, un eco lejano de la paz que Manuel Rivera, un prometedor detective de la Ciudad de México, había dejado atrás. A sus 32 años, ya se había ganado la reputación de ser uno de los más brillantes de la policía capitalina, conocido por su mente pragmática y su inquebrantable apego a la lógica. La escena del crimen, descrita en los telegramas con una frialdad burocrática, ya había sacudido la estructura de la policía local, obligando a la intervención de una autoridad externa. Manuel, con su traje impecable, zapatos bien lustrados y una postura seria, parecía un bicho raro en medio del polvo y la desolación del pueblito.
Su llegada era la promesa de una investigación sin sesgos, libre de la superstición y el miedo que ya empezaban a enraizar en la comunidad. Su misión era encontrar una explicación racional para lo irracional, de transformar el terror en un expediente de hechos, cifras y motivos humanos. Sin embargo, detrás de la fachada de pragmatismo, el detective Rivera cargaba una herida profunda. La muerte de su hermana, una trabajadora sexual, seguía siendo un peso en su alma, un caso sin resolver que lo atormentaba en las noches de insomnio. La similitud entre la historia de su hermana y la de las víctimas de San Francisco del Rincón era una cruel coincidencia, una que lo obligaba a involucrarse de una manera que él mismo rechazaba. Veía en ellas la misma desesperación, la misma búsqueda de una salida, la misma vulnerabilidad que le había costado la vida a la de su propia familia. Cada cuerpo exhumado de la fosa común era para él un eco de su pasado, un recordatorio de lo que la sociedad mexicana prefería esconder bajo la alfombra. Su búsqueda de justicia no era solo profesional, sino personal, un camino que tendría que recorrer para encontrar quizás la paz que su familia nunca tuvo. Manuel se acercó al rancho con la determinación de un cazador y el corazón pesado de un hermano. Sabía que el caso de las Poquianchis sería el desafío más grande de su carrera, no solo por la crueldad de los crímenes, sino también por la presión de la comunidad, que parecía más dispuesta a proteger a las hermanas que a exigir justicia. Se dio cuenta de que el silencio era un arma poderosa y que el miedo era un velo que oscurecía la verdad. Tendría que luchar contra la superstición, la corrupción y, por encima de todo, contra su propio trauma para desentrañar lo que realmente había pasado. Su mente estaba lista para descifrar el misterio, pero su corazón, ahora peligrosamente involucrado, sería la brújula que lo llevaría a la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. No estaba allí solo para atrapar criminales. Estaba allí para darle voz a quienes ya no podían gritar. Guanajuato, 1950. La ciudad se extendía por valles y montañas, con sus callejones estrechos serpenteando entre casas de colores vibrantes. Vista desde arriba, el paisaje parecía un mosaico de esperanza y devoción. Las iglesias imponentes dominaban el horizonte, y el sonido de las campanas marcaba el ritmo de la vida. Era un lugar donde el catolicismo no era solo una religión, sino la espina dorsal de la sociedad, influyendo en costumbres, leyes y la moralidad de sus habitantes. La jerarquía social era rígida y casi inquebrantable, con los ricos viviendo en mansiones en el centro histórico y los pobres hacinados en barrios humildes en las afueras, donde la belleza colonial cedía ante el polvo y la desolación. La aparente tranquilidad, sin embargo, era una fachada delgada que escondía una dura realidad. La pobreza, endémica y silenciosa, era el fantasma que acechaba a la mayoría de las familias. Muchas mujeres, en busca de sustento, se encontraban vulnerables y sin opciones, atrapadas en un ciclo de desesperación y explotación. La promesa de trabajo en otras ciudades o en ranchos más prósperos era la única luz al final del túnel, una que las llevaría a un destino incierto. El ambiente sonoro era una mezcla de vida y melancolía. El canto lejano de los mariachis, las voces de los vendedores de tamales y el murmullo de las oraciones en las iglesias. Y en medio de todo eso, los gritos ahogados que la comunidad optaba por ignorar, atribuyéndolos a los aullidos de animales o al llanto del mismo diablo. El paisaje de Guanajuato, aunque pintoresco y encantador, también era un escenario de contrastes estridentes. Los callejones de piedra, que parecían sacados de una postal, conducían a barrios donde la luz de la noche no llegaba, donde el olor a comida casera se mezclaba con el de basura y aguas negras. Las casas coloridas del centro, con sus balcones floridos,
eran un reflejo del optimismo de unos cuantos. En las afueras, las construcciones de adobe y los tejabanes improvisados eran un retrato de la resignación de muchos. El rancho El Ángel estaba situado en esa zona de transición, un lugar apartado, donde la ley era menos presente y los secretos podían ser enterrados sin ser descubiertos. La distancia del centro, que garantizaba la privacidad de las hermanas, también facilitaba la ocultación de crímenes, transformando el rancho en un paraíso para la maldad. El año 1950 no era solo un punto en el tiempo, sino un reflejo de la transición de una sociedad. México, en medio de cambios políticos y sociales, seguía profundamente arraigado en sus tradiciones y supersticiones. La radio traía las noticias del mundo exterior, pero los chismes locales se esparcían más rápido. La ciencia forense, aún en sus inicios, tenía dificultades para competir con las leyendas y las explicaciones sobrenaturales. La gente se aferraba a la fe, aunque ésta fuera retorcida o manipulada para justificar lo injustificable. Las hermanas González, con su fachada de santidad, supieron explotar esa fe ciega, usándola como un arma para atraer y controlar a sus víctimas. El puritanismo de la época, que condenaba el pecado de las mujeres pobres, también se convirtió en cómplice de su explotación, haciendo que la sociedad ignorara el destino de las muchachas desaparecidas. La arquitectura colonial, con sus laberintos de calles y túneles, también servía como un laberinto moral. La belleza escondía la fealdad, la luz escondía la sombra. Las casas, construidas con paredes gruesas y patios interiores, eran fortalezas de secretos, donde lo que ocurría dentro rara vez salía a la luz. El rancho El Ángel, con su arquitectura rústica y su aislamiento, era el epítome de esta dualidad. Se presentaba como un refugio para mujeres, un lugar donde podrían encontrar un trabajo honesto, pero en realidad era una prisión. El contraste entre la promesa y la realidad era tan grande como el abismo entre la fe y la crueldad de las hermanas. El paisaje, que parecía tan perfecto, era en realidad un escenario para el horror. La música, omnipresente en Guanajuato, también contaba la historia de la ciudad. El sonido festivo de los mariachis en las plazas principales, con sus canciones de amor y heroísmo, contrastaba con los lamentos melancólicos que se oían en las cantinas más oscuras. La música era el reflejo de las emociones del pueblo, de la alegría de los privilegiados y de la tristeza de los desamparados. Con el caso de las Poquianchis, la melodía de Guanajuato cambió. Los acordes festivos fueron reemplazados por un tono sombrío, y las canciones de amor cedieron el paso a historias de miedo y tragedia. Los gritos de las víctimas, que la comunidad había confundido con el aullido de animales o con el llanto del nahual, ahora se oían en cada nota, en cada eco, en cada rincón de la ciudad, un recordatorio de que el mal se había anidado en su corazón. ¡Qué fuerte! El ambiente del lugar era una mezcla de esperanza para unos cuantos y resignación para la mayoría. La élite de la ciudad, que vivía en una burbuja de privilegios, se mantenía ajena a los problemas de los más pobres, mientras que la gran masa se resignaba a su suerte. Esa desigualdad social era el caldo de cultivo perfecto para el mal. Las hermanas González, que veían en la pobreza una oportunidad, supieron explotar esa desigualdad. Les ofrecían un trabajo, una oportunidad de cambio, a mujeres que no tenían nada que perder. Se presentaban como salvadoras, cuando en realidad eran depredadoras. El clima de resignación de la sociedad permitió que el crimen creciera y prosperara, pues nadie se atrevía a cuestionar el destino de las mujeres desaparecidas. Después de todo, solo las pobres se esfumaban. El rancho El Ángel era un punto de peregrinación para quienes buscaban un trabajo y un futuro. El nombre, que evocaba pureza y santidad, era un guiño irónico a lo que realmente sucedía allí dentro.
El lugar, una propiedad vasta y aislada, era ideal para la ocultación de un crimen. Las paredes, que antes solo presenciaban la vida rural, ahora guardaban el peso de decenas de muertes. El suelo, que antes era solo tierra fértil, ahora era un cementerio para mujeres inocentes. La arquitectura rústica, con sus construcciones de adobe y sus establos, ofrecía el escondite perfecto para los crímenes. Y el silencio de la noche, que antes era solo paz, ahora estaba lleno de los gritos ahogados de las víctimas, los ecos de una maldad que se negaba a morir. La sociedad de Guanajuato en 1950 era una paradoja, religiosa e hipócrita, vibrante y melancólica, bonita y fea. Era un lugar donde la devoción y la crueldad podían coexistir en el mismo espacio, donde la santidad y el pecado se mezclaban de manera peligrosa. La historia de las Poquianchis es, en muchos aspectos, la historia de Guanajuato y de toda una era. Una sociedad que, al ignorar la pobreza y la vulnerabilidad de sus miembros, acabó creando las condiciones perfectas para que el mal prosperara. El rancho El Ángel no era un punto aislado de maldad, sino el reflejo de un problema mucho mayor, de una sociedad que le había fallado a sus propios ciudadanos. La investigación de Manuel no era solo sobre un crimen, sino sobre el alma de una nación. El rancho El Ángel era un santuario de secretos y Manuel Rivera, en su primera visita, sintió el peso de ese lugar. El aire, denso y fétido, parecía resistirse a cada paso que daba. La tierra, aún húmeda por la reciente excavación, era una testigo silenciosa de la brutalidad. En su rostro, la expresión era de asombro y determinación. Se acercó al jefe de policía local, un hombre mayor y curtido, que le presentó las primeras pruebas. Eran anotaciones, pequeños cuadernos con caligrafía fina e impecable, donde las hermanas registraban meticulosamente las cuentas de cada mujer, nombres, deudas, pagos y, en algunos casos, el temido liquidado. Para Manuel, estas anotaciones no eran solo un registro financiero, sino un diario macabro, la prueba de un control implacable sobre la vida de las víctimas. Cada nombre, un micro cliffhanger, una historia interrumpida que clamaba por ser contada. ¡Órale! La investigación inicial de Manuel lo llevó a Juana Barraza, la única sobreviviente conocida, una mujer que ahora vivía escondida y con miedo. La entrevista se dio en un tejabán oscuro, con el aire cargado de polvo e incertidumbre. Juana, con una cicatriz profunda en la cara y el cuerpo, era el retrato vivo del horror. Hablaba en susurros, con la voz ahogada por el pánico, pero sus palabras eran un puñal clavado en el corazón de Manuel. Describió la fachada de santidad de las hermanas, las promesas de una vida nueva y la cruel realidad del burdel clandestino. Habló de castigos severos, de agresiones constantes y de una crueldad que no tenía límites. Con cada nueva revelación, los ojos de Manuel se abrían de par en par, su mente racional luchando por procesar la maldad descrita. Su trauma era la primera pieza del rompecabezas, la voz de las víctimas que la tierra había intentado sofocar. Juana no solo le dio a Manuel las primeras pistas sobre la crueldad de las hermanas, sino que también le reveló la naturaleza de los rituales bizarros que presenciaba. Describió noches de oraciones fervientes, seguidas de actos de violencia inexplicables, donde las hermanas recitaban versos bíblicos mientras castigaban a las muchachas. Según ella, María de Jesús era la más devota, justificando la violencia como sacrificios divinos. La cordura de María de Jesús era cuestionable, y la forma en que mezclaba religión y violencia era perturbadora. Delfina, por otro lado, era el cerebro detrás de la operación, la arquitecta de un sistema de esclavitud y muerte. Juana también mencionó un altar profano en el sótano del rancho, donde las hermanas realizaban sus rituales más macabros. La descripción, que mezclaba el lenguaje religioso con la más pura maldad,
le revolvió el estómago a Manuel. Se dio cuenta de que el caso era mucho más que un simple crimen de asesinato, era una guerra de fe contra la cordura. La comunidad, que al principio se mostraba receptiva, empezó a cerrarle las puertas a Manuel. El miedo era palpable, y la gente evitaba al detective, negándose a hablar sobre las hermanas González. El silencio era un arma, y la comunidad la usaba para proteger la fachada de santidad de las Poquianchis. Manuel intentó hablar con los vecinos, con los comerciantes, pero todos daban evasivas, respuestas vagas o simplemente se negaban a cooperar. Se dio cuenta de que las hermanas tenían una influencia poderosa en el pueblo, una que iba más allá del rancho. Eran vistas como figuras de autoridad, y el miedo a represalias era mayor que el deseo de justicia. Manuel se sentía como un extraño en tierra hostil, un hombre que luchaba contra una pared de silencio y miedo. La falta de cooperación de la comunidad obligó a Manuel a buscar información en las cantinas más oscuras, donde los rumores y las leyendas locales se esparcían como lumbre. Fue allí donde oyó las historias del rancho maldito, donde las hermanas habrían hecho pactos con el diablo para enriquecerse. La gente susurraba sobre los gritos que oían durante la noche, gritos que la comunidad había confundido con aullidos de animales o con el llanto del chupacabras. La leyenda del sacrificio de la pureza tomaba fuerza, donde las hermanas creían que la sangre de las pecadoras podía purificarlas, volviéndolas ricas y santas. Para la mente pragmática de Manuel, esas historias eran solo chismes, pero no podía ignorar el hecho de que se conectaban con los rituales descritos por Juana. El misticismo, que tanto se negaba a aceptar, empezaba a infiltrarse en su investigación. Con cada nuevo rumor, Manuel se sentía más cerca de la verdad, pero también más lejos de una explicación puramente racional. Las leyendas, aunque absurdas, parecían tener una base de realidad. Sabía que necesitaba encontrar una forma de separar la superstición de los hechos. El caso, que parecía un simple homicidio, se estaba convirtiendo en una batalla entre lo racional y lo sobrenatural, entre la ciencia forense y las leyendas locales. La presión para resolver el caso era enorme, pero la falta de cooperación y el miedo de la comunidad eran obstáculos gigantescos. Manuel, con su mente lógica, se sentía cada vez más solo, luchando contra una cultura que prefería la fantasía a la verdad. Sabía que el único camino a la justicia era a través de las evidencias, no de los chismes, pero no podía ignorar el hecho de que los chismes lo estaban llevando en la dirección correcta. ¿A poco? Manuel pasó días y noches analizando las anotaciones de las hermanas. Cada nombre tachado, cada deuda liquidada, era un puñal. Se sentía como un arqueólogo del horror, desenterrando las vidas de las víctimas a partir de un registro macabro. Las anotaciones mostraban que las mujeres no eran solo trabajadoras sexuales, sino jóvenes, algunas incluso menores de edad, que habían sido atraídas al rancho con falsas promesas. Los nombres, las edades, los lugares de origen, todo estaba allí. La frialdad de las anotaciones era escalofriante, la prueba de que las hermanas trataban las vidas humanas como meros números en una contabilidad. Manuel, con su corazón pesado por el recuerdo de su hermana, se aferraba a cada nombre, a cada detalle, como si estuviera intentando darles a cada una la dignidad que les fue arrebatada. También empezó a notar un patrón en las anotaciones. Las mujeres con deudas más grandes eran las que tenían los nombres tachados y el liquidado al lado. Las hermanas González las mantenían en una especie de servidumbre, cobrándoles por comida, hospedaje e incluso por los servicios que ellas mismas daban. Era un sistema de esclavitud moderna, donde la víctima nunca lograba saldar su deuda, y la única salida era la muerte. Manuel se dio cuenta de que la avaricia y la crueldad se mezclaban peligrosamente. Con cada nuevo hallazgo,
El odio de Manuel por las hermanas crecía. No las veía solo como criminales, sino como monstruos que se alimentaban de la vulnerabilidad y la desesperación de otras personas. La investigación, que antes era solo un caso, se estaba convirtiendo en una cruzada personal. La búsqueda de otras sobrevivientes fue frustrada por el miedo y el silencio de la comunidad. Las pocas mujeres que Manuel conseguía encontrar y que habían escapado de las garras de las hermanas, se negaban a hablar, temiendo represalias. Le tenían miedo a las Poquianchis, pero también le tenían miedo a la sociedad que las condenaba. La moralidad hipócrita de la época hacía que a las trabajadoras sexuales se las viera como pecadoras, y muchas de ellas preferían el silencio a la condena pública. Manuel se dio cuenta de que la sociedad, con su puritanismo, era cómplice del crimen. La falta de protección para las mujeres vulnerables era lo que permitía que monstruos como las Poquianchis prosperaran. El caso era mucho más que un crimen, era un reflejo de una sociedad enferma. Manuel, en medio de su frustración, decidió volver al rancho, esta vez para buscar evidencias más concretas, algo que pudiera ligar a las hermanas a los crímenes de forma irrefutable. Revisó la casa, los establos, los campos. Encontró objetos personales de las víctimas, ropa, zapatos, baratijas, todo amontonado en un cuarto como si fuera basura. También encontró un olor raro, un olor que no era a humedad o a tierra, sino a algo más viejo y perturbador. Siguió el olor, que lo llevó a una trampilla escondida debajo de un montón de heno. El descubrimiento del sótano que las hermanas habían mantenido en secreto. Era la prueba que necesitaba. La puerta, oxidada y pesada, parecía un portal al infierno, y Manuel se preparó para enfrentar la oscuridad que lo esperaba. El ambiente del rancho, que antes era de desolación y tristeza, se volvió de suspenso. Manuel sabía que estaba en el camino correcto, pero también sabía que se estaba acercando al peligro. Tenía que ser cuidadoso, pues las hermanas seguían libres y no dudarían en deshacerse de cualquiera que se interpusiera en su camino. El silencio, que antes era de paz, se volvió de miedo, y cada crujido de la madera, cada susurro del viento, parecía una advertencia. Se sentía como un intruso en un reino de maldad, un hombre que desafiaba la oscuridad para traer la luz de la verdad. Sabía que lo que lo esperaba en el sótano sería terrible, pero también sabía que era su única oportunidad de resolver el caso. Bajó las escaleras una a una, con la linterna en la mano, iluminando cada rincón del sótano. El olor a muerte era más fuerte allí, mezclado con el olor a humedad y sangre. Encontró lo que Juana había descrito, el altar profano. Era una mesa improvisada, cubierta con un trapo negro, y sobre ella símbolos ocultistas y artefactos religiosos mezclados de forma grotesca. Veladoras, un crucifijo invertido, una estatua de la Virgen con la cara desfigurada. En medio de todo eso, un libro con la portada de cuero rasgada y las páginas manchadas de sangre. Manuel se acercó, y al abrir el libro, vio lo que tanto buscaba, el diario de María de Jesús, con anotaciones delirantes sobre voces divinas y sacrificios de pureza. Había encontrado la prueba de que las hermanas, de hecho, creían en una locura que trascendía la lógica humana. La trampilla era un portal a la oscuridad, y Manuel Rivera la abrió con una determinación fría. Al bajar las escaleras de madera, se topó con un olor nauseabundo a humedad, putrefacción y sangre seca, un olor que se le pegaba a la ropa y al alma. La luz de su linterna bailó por las paredes de piedra húmeda, revelando el sótano que las hermanas mantenían en secreto. Era un espacio sofocante, mal ventilado y completamente aislado del mundo exterior. A cada paso, el piso rechinaba, y el silencio solo era interrumpido por el sonido de su propia respiración. La tensión era palpable, un peso que sentía en los hombros y en el alma, como si estuviera invadiendo un territorio profano.
Sabía que estaba a punto de descubrir la verdad más brutal y perturbadora sobre el caso. ¡Aguas! En el centro del sótano, la luz de la linterna iluminó un altar improvisado que las hermanas habían construido con piedras y un viejo tablón de madera. Lo que vio allí le revolvió el estómago. Símbolos ocultistas, veladoras quemadas y artefactos religiosos estaban esparcidos por toda la mesa, mezclados de forma grotesca. Un crucifijo invertido, estatuas de santos con los ojos vendados y un libro con la portada de cuero rasgada y las páginas manchadas de sangre. La mezcla de religión y maldad era perturbadora, un reflejo de la mente enferma de las Poquianchis. Para Manuel, que siempre había sido un hombre de lógica, la escena era un desafío a su cordura. Se esforzó por encontrar una explicación racional para lo que estaba viendo, pero el misticismo y la locura parecían haber invadido el sótano. Al lado del altar, Manuel encontró lo que parecía ser un diario, escondido entre un montón de huesos y ropa. Al abrir el libro, se topó con la caligrafía fina y cuidadosa de María de Jesús, lo que confirmó sus sospechas de que las hermanas registraban cada paso de su ritual macabro. El diario que encontró era la prueba que necesitaba para ligar a las hermanas a los crímenes de forma irrefutable. Las páginas estaban llenas de anotaciones delirantes sobre voces divinas y sacrificios de pureza, donde ella justificaba la violencia y el asesinato de las mujeres como una forma de purificación. El diario también mencionaba el sacrificio de la pureza, una leyenda que Manuel había oído en los chismes y que ahora se volvía una realidad aterradora. Se sentía como un intruso en la mente de un monstruo. Las anotaciones detalladas de María de Jesús eran la prueba de que la maldad de las hermanas era más profunda que la simple avaricia. Describía los rituales con una precisión escalofriante, mencionando el uso de la sangre de las pecadoras para purificarlas y para enriquecerse. Creía que cada muerte era un paso hacia la santidad, un acuerdo con Dios para que su vida y la de su hermana fueran bendecidas con riqueza y poder. La mente de Manuel, que siempre buscó la lógica, ahora se veía confrontada con la más pura locura. Se sentía como un hombre que se había zambullido en un pozo de maldad, donde las explicaciones racionales no aplicaban. El caso de las Poquianchis no era solo un crimen de asesinato, sino un choque entre la razón y la locura, entre la fe y la perversión. Además del diario, Manuel encontró una caja de metal, escondida en un agujero en la pared. Al abrirla, se topó con los objetos personales de las víctimas: anillos, medallones, fotos de familia y un broche de plata que reconoció como el de la primera mujer desaparecida. Sintió el peso del dolor y la pérdida, como si estuviera sosteniendo el alma de cada una de esas mujeres en sus manos. Los objetos, que antes eran símbolos de vida, ahora se convertían en evidencias de la muerte, un recordatorio cruel de la brutalidad que habían sufrido. Para Manuel, cada objeto era un micro cliffhanger, una pieza del rompecabezas que lo ayudaba a entender la vida de cada una de las víctimas y la crueldad que las había cegado. El descubrimiento del sótano y de las evidencias confirmó las sospechas de Manuel. Sabía que el caso de las Poquianchis era más que un crimen. Era un reflejo de una sociedad enferma que ignoraba la vulnerabilidad de sus mujeres. Su búsqueda de la verdad, que antes era profesional, se había vuelto personal. Sentía el peso de las víctimas, el dolor de las familias y la necesidad de hacer justicia. Sabía que necesitaba actuar rápido, antes de que las hermanas tuvieran la oportunidad de deshacerse de las evidencias o de huir. La tensión era grande y la adrenalina corría por sus venas. Se sentía como un cazador que había encontrado la guarida del monstruo y que ahora necesitaba actuar para que la maldad no se esparciera. Manuel, con la caja de evidencias en las manos,
Subió las escaleras del sótano, sintiendo que a cada paso se acercaba a la verdad, pero también al peligro. Se sintió como un hombre que había desafiado al diablo y que ahora necesitaba enfrentar las consecuencias. Su investigación, que había sido marcada por obstáculos, silencio y superstición, ahora tenía un camino claro. Tenía las pruebas, las evidencias y la determinación de hacer justicia. Su jornada, que había comenzado en un tren, estaba a punto de llegar a un final dramático, pero sabía que el final no sería fácil. El ambiente en el rancho cambió. La luz de la noche, que antes parecía serena, ahora era sombría y amenazadora. El sonido del viento, que antes era una melodía, ahora era un lamento, un eco de los gritos de las víctimas. Manuel se sintió como un hombre que se había metido en una película de terror y que ahora necesitaba encontrar la salida. Su mente, que siempre había sido un guía, ahora era una brújula que lo llevaba a la verdad, sin importar cuán terrible fuera. Sabía que el descubrimiento del sótano era solo el comienzo y que la batalla por la justicia apenas estaba comenzando. Con la caja de evidencias en mano, Manuel regresó a la delegación local, donde se topó con la resistencia y el escepticismo de los policías. Se sintió como un profeta que había traído un mensaje de horror, pero que nadie quería creer. Necesitaba ser fuerte, tenía que ser convincente. Necesitaba mostrar que la locura de las hermanas era real y que su maldad era más profunda de lo que podían imaginar. Sabía que su batalla no era solo contra las hermanas, sino contra la hipocresía y el puritanismo de una sociedad que prefería la ignorancia a la verdad. Manuel, con la ayuda de su superior en la Ciudad de México, consiguió la autorización para arrestar a las hermanas. La operación fue meticulosa y discreta, para evitar que tuvieran la oportunidad de huir. Al acercarse al rancho, se sintió como un hombre que estaba a punto de invadir un nido de monstruos. El silencio era opresivo, y la luz de la luna parecía ser una testigo de la maldad. Sabía que su vida estaba en riesgo, pero no dudó. Tenía una misión, y no se detendría hasta que se hiciera justicia. Al entrar al rancho, Manuel se topó con Delfina y María de Jesús, que lo esperaban con una serenidad perturbadora. Parecían saber que vendría. Las dos, con sus vestidos de luto y sus rosarios en las manos, parecían ser la encarnación del mal. Manuel se sintió como un hombre que había entrado en una partida de ajedrez, donde él era solo un peón, y las hermanas, las reinas. Sabía que la batalla final estaba a punto de comenzar y que necesitaba ser más astuto que ellas. El arresto de las hermanas fue un espectáculo. La comunidad, que antes las protegía, ahora las condenaba. El miedo se transformó en odio y el silencio en clamor por justicia. Las hermanas, con la cabeza en alto, parecían serenas, como si no hubieran hecho nada malo. Su arresto fue un alivio para Manuel, pero sabía que la batalla aún no había terminado. La verdad que había descubierto necesitaba ser contada, y la justicia que tanto buscaba necesitaba ser cumplida. Sabía que su misión era más que atrapar a las hermanas. Era darle voz a las víctimas y mostrar que el mal se esconde en los lugares más inesperados. El enfrentamiento final, que Manuel tanto temía, por fin sucedió. Él, con la caja de evidencias en las manos y la certeza en el corazón, se topó con Delfina y María de Jesús González, que lo esperaban con una calma perturbadora. Estaban sentadas en la sala, con los vestidos de luto y los rosarios en las manos, como si fueran las beatas que la sociedad creía que eran. La imagen era un gran paradoxo. La santidad y la maldad se mezclaban de forma grotesca. Manuel, con su traje sucio y su expresión cansada, se sintió como un intruso en ese escenario de hipocresía. La batalla, que se había librado en las sombras y en los secretos, ahora se daría a plena luz del día. El silencio en la sala era opresivo, roto solo por el tic-tac del reloj y la respiración pesada de Manuel.
Sabía que necesitaba ser precavido, pues las hermanas, con su inteligencia y su locura, eran adversarias peligrosas. Empezó el interrogatorio, con la voz firme y la postura inquebrantable, preguntando sobre las anotaciones, las desapariciones y las evidencias que había encontrado en el sótano. Delfina, con una sonrisa fría y calculadora, lo negaba todo, con una calma que rayaba en la sociopatía. Se comportaba como una mujer inocente que había sido injustamente acusada por un detective ambicioso. Intentaba manipular a Manuel, usando su fe y su posición social como armas. Sin embargo, María de Jesús era diferente. Ella, con los ojos vidriosos y la voz temblorosa, empezaba a perderse en sus propias mentiras. Hablaba de voces divinas y de sacrificios de pureza, las mismas cosas que Manuel había leído en su diario. Se contradecía, se perdía en sus propios delirios, lo que la convertía en la parte más vulnerable del dúo. Manuel se aferraba a cada palabra, a cada contradicción, como si estuviera pescando la verdad de un pozo de locura. Sabía que la clave para resolver el caso estaba en la mente de María de Jesús, en su creencia ciega en una moralidad torcida. Con cada nueva pregunta la tensión en la sala aumentaba. Delfina, dándose cuenta de que su hermana estaba al borde del colapso, intentaba intervenir, pero Manuel no la dejaba. La ignoraba, centrándose en María de Jesús, que se volvía cada vez más delirante. Hablaba de Dios, de pureza, de perdón, pero sus palabras se mezclaban con los recuerdos de los rituales, de los gritos de las víctimas y del olor a sangre. Se sentía como una profeta que había hecho un pacto con Dios, y Manuel se sentía como un hombre que estaba delante de un monstruo, que había sido creado por la fe ciega y la crueldad humana. El enfrentamiento alcanzó su punto máximo cuando Manuel les mostró la caja de evidencias. Delfina, con el rostro pálido y la calma alterada, finalmente perdió la compostura. Intentó negarlo, pero los objetos personales de las víctimas eran la prueba irrefutable de su culpa. Su máscara de santidad se desmoronó y su verdadera cara de monstruo se reveló. María de Jesús, al ver los objetos, se echó a llorar de forma incontrolable. Se sentía como una traidora que había roto su pacto con Dios. Se sentía como una mujer que había perdido su santidad, y su locura se convirtió en un lamento. El interrogatorio continuó, y las hermanas, confrontadas con las evidencias, empezaron a contradecirse. Delfina, con su mente pragmática, intentaba encontrar una salida, pero era demasiado tarde. Las contradicciones, las mentiras, los delirios de María de Jesús, todo se mezclaba para crear una imagen de horror. La policía, que se había mantenido en silencio, finalmente intervino, arrestando a las dos hermanas. Ellas, con sus vestidos de luto y sus rostros pálidos, parecían derrotadas, pero Manuel sabía que su batalla aún no había terminado. El arresto de ellas era solo el comienzo de una larga jornada hacia la justicia. El clímax fue un momento de revelación, donde la verdad finalmente salió de las sombras. La hipocresía de una sociedad que había cerrado los ojos a los crímenes, finalmente se vio confrontada con su propia complicidad. La santidad de las hermanas, que era la base de su influencia, se convirtió en la prueba de su maldad. La fe, que usaron como arma, se convirtió en su propia ruina. El caso de las Poquianchis no era solo sobre el asesinato de mujeres, sino sobre la perversión de la fe y la corrupción del alma humana. Manuel, al ver a las hermanas siendo llevadas, sintió una mezcla de alivio y tristeza. Había resuelto el caso, pero el dolor de las víctimas, la tristeza de las familias y la maldad de las hermanas eran un peso que cargaría para siempre. Se sintió como un hombre que había ganado una guerra, pero que había perdido su inocencia. Sabía que su vida nunca más sería la misma, y que la oscuridad que había encontrado en el rancho de las Poquianchis lo atormentaría para siempre. La confesión de María de Jesús, en medio de los delirios,
era la prueba que la justicia necesitaba. Ella, con los ojos vidriosos y la voz temblorosa, describió los rituales, los asesinatos, la frialdad de Delfina y su propia creencia en una moralidad torcida. Su confesión, que fue grabada, era la voz de las víctimas, que había sido silenciada por tanto tiempo. Se sentía como una mujer que se había liberado de una carga, pero que se había condenado al mismo tiempo. Se sentía como una profeta que se había convertido en un monstruo. Delfina, con su frialdad y su calma, intentó defenderse, pero las evidencias, las contradicciones y la confesión de su hermana eran un muro que no podía derribar. Se sintió como una mujer que había perdido su juego, y su derrota era un espectáculo para la comunidad que la había temido. Su máscara de bondad se desmoronó, y su verdadera cara de monstruo se reveló. Ella, que había sido la arquitecta del horror, ahora se veía atrapada en su propia telaraña de mentiras. La comunidad, al ver a las hermanas siendo llevadas, sintió una mezcla de alivio y vergüenza. Alivio, porque el terror por fin había terminado. Vergüenza, porque su hipocresía y su silencio habían permitido que el mal prosperara. La ciudad de Guanajuato, que era conocida por su belleza y su fe, ahora sería recordada como el escenario de uno de los crímenes más brutales y perturbadores de la historia de México. El caso de las Poquianchis era un recordatorio de que el mal puede esconderse en los lugares más inesperados y que nuestra indiferencia es nuestra mayor complicidad. El juicio que siguió al arresto de las hermanas fue un espectáculo. México, conmocionado por la brutalidad de los crímenes, seguía cada detalle. Las evidencias, el diario de María de Jesús, los objetos personales de las víctimas y la confesión de Juana Barraza eran la prueba irrefutable de la culpa de las hermanas. Delfina, con su frialdad calculadora, intentó defenderse, pero su máscara de santidad se había desmoronado. María de Jesús, con su locura y sus delirios, era la prueba viviente de que la maldad puede disfrazarse de fe. Las dos hermanas, que habían construido un imperio de terror, fueron condenadas a décadas de prisión. Su condena fue un alivio para las familias de las víctimas y un recordatorio de que la justicia, por más lenta que sea, siempre prevalece. Manuel Rivera, que había comenzado el caso como un detective escéptico, terminó como un hombre cambiado. Había encontrado la verdad, pero la verdad era más terrible de lo que podía imaginar. Había desvelado el misterio de las Poquianchis, pero el peso del caso, el dolor de las víctimas, lo atormentaría para siempre. Había dado voz a las mujeres que la sociedad había olvidado, pero no encontró la paz que buscaba. Su jornada, que había sido una búsqueda de justicia, se convirtió en una búsqueda de redención. Se sintió como un hombre que había ganado una guerra, pero que había perdido su inocencia. La resolución del caso trajo una lección sombría para México. La historia de las Poquianchis se convirtió en un recordatorio de que el mal se esconde a la vista de todos, vistiendo la máscara de la santidad y alimentándose de la hipocresía y la indiferencia de una sociedad. El caso también sacó a la luz la cuestión de la vulnerabilidad de las mujeres, de la pobreza y de la falta de protección. La sociedad, que se había enorgullecido de su moral y su religión, se vio confrontada con su propia complicidad. El caso de las Poquianchis no era solo un crimen, sino un reflejo de una sociedad enferma. Manuel, al regresar a la Ciudad de México, llevaba consigo el peso de la brutalidad que presenció. Su mente, que antes estaba centrada en hechos y lógica, ahora era acechada por los fantasmas del rancho El Ángel. Sabía que el mal no era solo lo que se escondía en fosas comunes, sino también lo que se disfrazaba de religión y puritanismo. Había resuelto el caso, pero su alma estaba manchada para siempre. Se sentía como un hombre que había visto el infierno,
y que ahora necesitaba vivir con los recuerdos. La historia de las Poquianchis se convirtió en una leyenda, un cuento de terror que se cuenta en voz baja en las cantinas y en las casas de Guanajuato. El rancho El Ángel, que antes era un símbolo de esperanza, se convirtió en un símbolo de miedo y maldad. El lugar fue demolido, pero los recuerdos de los gritos, de los rituales y de los cuerpos siguen atormentando la tierra. La leyenda del sacrificio de la pureza sigue siendo contada, un recordatorio sombrío de que la fe, cuando es torcida, puede convertirse en un arma peligrosa. El caso de las Poquianchis fue un hito en la historia de México. Expuso la crueldad, la locura y la hipocresía de una sociedad. Le dio voz a las víctimas y trajo justicia a las familias. Pero por encima de todo, nos recordó que los verdaderos monstruos pueden esconderse a la vista de todos, vistiendo la máscara de la santidad, y que nuestra indiferencia es nuestra mayor complicidad. La historia de Manuel, Juana y las Poquianchis es una historia de terror, pero también es una historia de esperanza, un recordatorio de que la verdad, por más terrible que sea, siempre encuentra un camino a la luz. Manuel, en su oficina en la Ciudad de México, miraba la foto de su hermana. Sintió una punzada de tristeza, pero también de alivio. No había logrado salvar a su hermana, pero había hecho justicia a otras mujeres. Había cumplido su parte, y sabía que su vida, aunque más sombría, ahora tenía un propósito. Se sintió como un hombre que se había liberado de una carga, pero que se había condenado a una nueva. La historia de las Poquianchis se convirtió en un recordatorio de que la fe, la moralidad y la justicia, cuando son torcidas, pueden volverse peligrosas. La historia de Manuel nos recordó que nuestra búsqueda de la verdad, por más dolorosa que sea, es nuestra única salvación. El caso de las Poquianchis fue un capítulo sombrío en la historia de México, pero también fue un capítulo de redención, donde el horror nos recordó nuestra humanidad. Este caso, como tantos otros, nos recuerda que el pasado todavía esconde secretos. Si quieres seguir nuestras próximas investigaciones, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún capítulo.